Pero el verdadero pastor enfrenta al lobo y salva a la oveja, pero la mayoría son asalariados. Ahora, ¿qué hace un apóstol? ¿Cuáles eran los requisitos para ser apóstol? Cuando muere Judas y se suicida, ¿qué fue lo que hicieron? Echaron suertes, escogieron a Matías. Pero dijeron algo, es necesario que de entre nosotros, dice, se levante uno que haya andado con Jesús en su ministerio, 3 años y medio, haber andado con Jesús, haber sido testigos de su resurrección, haber escrito algo en la Biblia para ser apóstol, o tener su nombre inscrito en la Biblia. ¿Cuántos apóstoles tuvo Jesús? Descontando a Judas, 12 nomás, porque Pablo entró en lugar de él. Ahora, ¿qué dice la Biblia de estos apóstoles? ¿Existen apóstoles hoy o no? Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, mensaje a Éfeso. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no podés soportar a los malvados. La palabra soportar es tolerar. Aclaro, ponga cuidado acá. La tolerancia no es una virtud, es un defecto. ¿Por qué? La palabra tolerar significa aceptar lo que Dios rechaza. Llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo, a lo justo injusto y a lo injusto justo. Tener por inocente al culpable y culpar al inocente. Eso es tolerancia. Los homosexuales piden tolerancia. Las abortistas piden tolerancia. Todo el mundo pide tolerancia. Y Dios dice, no los tolero. Porque ni homicidas, ni afeminados, ni homosexuales entrarán al reino de Dios. Sencillo. Entonces, ¿qué es la tolerancia? Aceptar lo que Dios rechaza. Dios no es tolerante, Dios es paciente, que es muy diferente. Dios es paciente. La paciencia es una virtud. Es tener misericordia del ser humano y darle lugar a que enmiende su vida. Darle tiempo, comprender su naturaleza y ayudarlo en su debilidad. Dios es paciente pero no tolerante. Y la iglesia de Éfeso reconoció eso. Y Dios pondera, dice, ¡qué bien! No toleren a los malos, a los perversos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles. Mire, en Éfeso ya había el problema. La iglesia de Éfeso fue fundada por Pablo. Mete de pastor a Timoteo, a su discípulo. Le da la carta a los Efesios, una carta más difícil que el Apocalipsis. El libro de Efesios es más difícil que el Apocalipsis para estudiar. La iglesia de Éfeso tenía mucho conocimiento. Pero ¿qué ocurrió? A Éfeso llegaron una tracalada de falsos profetas y los estaban queriendo confundir. Entonces, ¿qué hizo la iglesia en Éfeso? Los probó. ¿Qué quiere decir la palabra probar? Viene del griego anakrinos, que significa evaluar, comparar, analizar, juzgar. Pero en la iglesia te dicen, no hay que juzgar, juzgar es un pecado, no hay que juzgar al siervo. Y como aquí Dios le dice a la iglesia más bien que juzgue, para que no trague cuento. Jesús dijo, juzgad las cosas con justo juicio. El espiritual juzga lo espiritual. Juzgad la profecía. Pablo dice, ¿es que acaso no hay entre ustedes algún entendido que juzgue a su hermano? 1 Corintios 5, es que no leen Biblia, pues compadre. Hay que juzgar, hay que probar, no hay que tragar cuento, hay que discernir. Por eso Dios nos dejó la Biblia, nos dejó el Espíritu Santo y el cerebro, compadre, para usarlo. En la iglesia necesitas más cerebro que en la universidad. Tienes que juzgar, tienes que discernir, no tragar cuento. Pero claro, en la iglesia le dicen no hay que juzgar, entonces que hagan lo que quieran. Que exploten al pueblo, que abusen del pueblo, que mientan al pueblo, que engañen. No importa, no ve, es el siervo, él tiene derecho a robar. Tiene derecho a mentir, a abusar. Pastores que cuando son desenmascarados por su falsa doctrina e inmoralidad, toman represalias y publican desde el púlpito todo lo que esa persona en su debilidad le confesó mientras fue oveja. Y lo publican y sacan a luz todos los pecados de esa persona desde el púlpito para destruir su honorabilidad. Y después dicen, es que no es ético. ¿De qué ética pueden hablar? Ya basta de estos sinvergüenzas.
Has probado los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Son mentirosos. Y mire 2 de Corintios 11, versículo 4. Porque si alguno viene predicando a otro Jesús, el Jesús de los mormones no es el Jesús de la Biblia. El Jesús del cual habla el Corán no es el Jesús de la Biblia. El Jesús musulmán no es el mismo que el Jesús de la Biblia, son muy diferentes. El Jesús de la Biblia es Salvador, el Jesús del Corán es un profeta más, por eso no es el mismo Jesús. El Jesús de Ronnie Chávez es un millonario, el Jesús de la Biblia no tenía ni dónde recostar la cabeza, no es el mismo Jesús. El Jesús de la Biblia les dijo a sus discípulos que se despojaran de todo y lo siguieran. El Jesús de Ronnie Chávez despoja a todos de todo lo que tienen. El Jesús de la Biblia predicaba y se acercaba a los pobres y a los humildes, tocaba a los leprosos, a las prostitutas, perdonaba, se acercaba a todo el mundo sin distinción alguna, no ponía barreras. El Jesús de Ronnie Chávez no deja que nadie lo toque a él para que no se contamine el apostoloide y no pierda la unción apostoloca que posee. Chamán, brujo. Increíble, no es el mismo Jesús. Solo miren el ejemplo de vida que llevan. Son soberbios, arrogantes. Usted quiere hablar con cualquiera de estos apóstoles y tiene que pedir cita, no lo puede ni tocar. El Jesús de la Biblia se entregaba a todos por amor. Increíble. O reciben otro espíritu del que han recibido. ¿Cómo puede ser posible? Y para muchos hermanos que hablan portugués, ¿cómo puede ser posible que muitos pastores agora vão a encontros e chegam onde estão os apóstolos novos e recebem novamente o Espírito? Eles dizem: vem para cá, recebe o Espírito. Pastores que têm 20 anos, 30 anos no ministério, vêm novamente à frente para receber o Espírito. Como pode ser possível que acaso não tenha recebido o Espírito Santo ontem? Como pode ser possível, digo eu, que pastores con 20 o 30 años de ministerio vienen al frente cuando uno de estos apóstoles se para al frente y les dice: ven y recibe el Espíritu? La pregunta es si acaso no recibiste el Espíritu Santo cuando te convertiste. ¿De qué Espíritu están hablando? Increíble. Reciben otro espíritu. ¿Y sabe cuál? El de la soberbia, de la apostasía y de la altivez, la arrogancia. El pastor humilde que compartía con todos ahora solo se reúne con los ricos de la iglesia, solo se codea con la élite. Y colocan en el ministerio a los que ponen plata, y así vivan en adulterio, les alcahuetea el pecado porque no quiere perder la plata. A él no le importa quedarse sin ovejas mientras no pierda la plata. Al verdadero pastor no le importa la cantidad de gente, le interesa la calidad. Sí, mi amigo, por una sencilla razón: el verdadero pastor tiene que oler a oveja, pero estos huelen solo a lana de oveja. Sí, claro. Y nunca se olvide, Jesucristo es pastor de ovejas, no de burros. No disciernen, no pueden reconocer mano derecha de mano izquierda. Todo lo que les dicen tragan. Y la Biblia dice que en la iglesia de Berea comprobaban en la escritura si lo que los predicadores decían era verdad o no. Y Pablo dijo: sean como ellos. Sin embargo, la gente ni siquiera lee su Biblia. ¿Qué cosa pueden comparar? Gente que viene a la iglesia sin Biblia, ¿qué vienen? A querer jugar fútbol sin pelota, a tragar cuento, mentira. A todos le dicen amén, amén, amén. Claro, ¿por qué? Porque no les interesa discernir. Lo que les interesa es emocionarse, pero no cambiar. Saltan, brincan, gritan, saltan, chillan, se revuelcan en el piso como zancudo fumigado. Y creen que eso es el Espíritu Santo. Cuando la unción, escuche, la unción no es tirar a la gente al piso. La Biblia dice: vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. La unción no se relaciona con tirar gente al piso, sino con tener un conocimiento vivido de quién es Dios. No por teología, no por teoría, sino saber quién es tu Padre. Gloríese el hombre en conocerme y entenderme que yo soy Dios. Y esta es la vida eterna,
que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. No es la milagrería, es el conocimiento de saber en tu corazón quién es tu Dios y lo que te dio a través de Cristo Jesús. Pero no, para ellos la unción es caer al piso, reír como loco, la risa santa, 20 minutos riendo como un loco histérico, cuando en la Biblia en Corintios dice que se hagan las cosas decentemente y en orden, para que los indoctos y los inconversos no digan que ustedes son una tropa de locos. Risa santa. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Cuándo a Jesús le agarró eso? ¿Cuándo a los apóstoles les agarró eso? La borrachera del Espíritu, no me puedo ni parar. Cuando en la Biblia, en Hechos de los Apóstoles, la gente al ver que los apóstoles hablaban en nuevas lenguas, dijeron, están llenos de trago, llenos de mosto. Y Pedro les dice, nosotros no estamos borrachos. El mismo Pedro dice que no había borrachera del Espíritu. El mismo Pedro desliga eso. La única iglesia borracha es Babilonia. La Biblia dice en el Apocalipsis 17, ebria, borracha de la sangre de los santos. La borrachera nunca está ligada al espíritu, sino a la carne y al pecado. ¿Cómo puede ser entonces que haya borrachera del espíritu? Ese es un espíritu de error. Increíble. Reciben otro espíritu y todo el tiempo es, el espíritu me dice, el espíritu me ha dicho, el espíritu me muestra, el espíritu. Estos no son espirituales, son espiritistas. El espíritu me habló. Y quiere que le diga una cosa, yo no dudo que haya un espíritu que le hable a Casluna. Yo no dudo que el espíritu, entre comillas, le hable a Ronnie Chávez, a Guillermo Maldonado. Les hable el espíritu, sí, pero del diablo, porque todo lo que enseñan contradice lo escrito. Y no se olviden, 1 de Timoteo 4:1, algunos, dice el Espíritu Santo, apostatarán de la fe, escuchando a doctrina de demonios y de espíritus de engaño. Eso es lo que están recibiendo, engaño, doctrina falsa, predicando lo que contradice a la Biblia, y le dan más valor a estos locos que a lo escrito. Increíble. Pero cada cual tiene el pastor que merece, bien hecho que le roben. Todos tienen el pastor que merece. Nadie es víctima de un falso profeta. Nadie es víctima de un falso pastor. ¿Saben hasta cuándo son víctimas? Hasta que Dios les muestra la verdad y la rechazan de nuevo. Ese momento ya no son víctimas de un falso profeta. Son alcahuetes, son cómplices de él. Uno puede ser víctima porque recién se convierte y le dicen, este es el evangelio, ven a la iglesia de Ronnie Chávez. Y él cree que ese es el evangelio, él piensa que ese es el evangelio. Entonces su único conocimiento es lo que Ronnie Chávez y toda su porquería de apóstoles falsos les dicen. Claro, a ese pobrecito es víctima de este falso profeta. Pero Dios, que es fiel y rico en misericordia, hace que algún día se tope con un hermanito o con un pastor de la sana doctrina y le dice, mira, primero que Ronnie Chávez es un falso profeta. No te voy a permitir que hables así de mi padre. Ah, claro, tu padre es Ronnie Chávez, el mío es Dios, tranquilo. ¿Y sabe qué pasa? Esa persona cuando vuelve al engaño ya no es víctima, es cómplice, alcahuete y consentidor de los falsos profetas. En pocas palabras, tienen lo que merecen porque desprecian la verdad por seguir al hombre, y maldito el que confía en el hombre. Claro, creen lo que el apóstol le dice y no lo que dice la Biblia. Bien hecho que los engañen, a mí me alegra. Bien hecho, tienen lo merecido, porque quien odia la verdad merece la mentira, porque la ama. ¿Cómo puede ser posible? Y aquí voy. Y yo sí, en este momento lo digo. Tú tal vez a través de la televisión en distintos países o de la internet, o usted que está sentado en este lugar, puede decir este momento, ahora estoy confundido, ¿qué voy a hacer? Ay, estoy confundido. Confundido. La verdad no confunde, ilumina. Salvo que tú todavía ames el engaño. Ahí es otra cosa. La verdad confunde y aturde a aquel que todavía ama la mentira, porque tus obras son malas, no vienes a la luz, pero aquel que tiene sus obras buenas viene a la luz, porque no tiene nada que esconder. El que tiene oídos que oiga. ¿Por qué no oís mis palabras? Dijo Jesús, porque no sois de Dios. Hoy, porque el que es de Dios, las palabras de Dios oye, y si ustedes las rechazáis, no sois de Dios. Y no lo digo yo, lo dijo Jesús en Juan 8. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero si conociendo la verdad la rechazas, mereces ser esclavo.
Mereces ser esclavo. Si la verdad te hace libre y la rechazas, mereces la esclavitud. Dice, recibes otro espíritu. Recibe el espíritu y recibe el espíritu. ¿Cuál espíritu? El de apostasía. U otro evangelio que el que habéis recibido, a ese bien no toleras. Otro evangelio, el evangelio de la prosperidad, que predica Ronnie Chávez, que predica Jonás González y su Mara Tónica, y todos estos herejes. Ese evangelio de la prosperidad es el evangelio de la codicia y de la ambición desmesurada, pero no el evangelio de Jesús. En el evangelio de Ronnie Chávez, Cash Luna y Guillermo Maldonado, el hombre quiere y recibe todo lo que le da la gana. Jesús se hizo pobre para que tú seas millonario en la tierra, tengas todo lo que te dé la gana. En el evangelio de la Biblia, el que quiere Jesús, seguir a Jesús, renuncia a todo por amor a Él. Diferente evangelio. El evangelio de Jesús es tomar la cruz, sufrir abnegadamente, recibir el rechazo, la humillación de parte de los otros, aguantar el desprecio por amor a Dios y perseverar en medio del dolor y de la prueba, del sufrimiento, porque la Biblia demuestra que los justos sufren más que los malvados, pero tienen recompensa eterna los justos y castigo eterno los perversos. Pero en esta vida los justos sufren mucho más que los otros, y sufren, ¿sabe por qué? No por hacer lo malo, precisamente por hacer lo bueno se sufre más. Pero estos predicadores no enseñan eso. No enseñan eso, por ende es otro evangelio. Ahora, a esto quiero ir. ¿Sabe cómo los llamó Jesús a esto el apóstol Pablo? Mire, verso 13 de 2 de Corintios 11. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Creo que todos estamos de acuerdo. El padre de sufrir es diabólico. Pero Ronnie Chávez hace lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Llévese el aceite verde, el aceite de tapita colorada, el aceite de tapita azul. Este es para ungir enfermos, este para perros, este para gatos, este para loros, para terrenos, para automóviles. Hijo del diablo, hereje, apóstata, Ronnie Chávez, brujo, hechicero, vendiendo aceite de colores, una para cada cosa. O sea, este hombre es un comerciante de la fe. Y ahí lo llama, obrero fraudulento. Porque les dice que ese aceite sirve para determinada cosa y no para otra, cuando en la Biblia, en el Nuevo Testamento, el aceite solo es para ungir enfermos, no cosas. Obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo diablo se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño que los ministros del diablo, como Ronnie Chávez, también se disfracen como ministros de justicia. Pero espérese que su fin será conforme a sus obras. Ahora, aquí viene esto, y viene lo trascendental del mensaje. Permítame. Usted dirá, David Diamond tiene odio contra estos predicadores. No, a mí me dan pena, que es otra cosa. Porque no solamente se están yendo al infierno ellos por herejes, se están llevando un montón de gente también. Son ciegos que guían a ciegos y los dos caerán en el pozo. Por culpa de esta gente, mucha gente no llegará al cielo. Van a irse a condenación, porque son maestros de la mentira, del engaño. Y sí saben lo que están haciendo, no son tontos. Tontos son los que les regalan la plata. Yo veo pastores humildes predicando a no sé cuántos kilómetros de acá, teniendo que recorrer a pie cuánta distancia para predicar, para ganar un alma. Y a esos predicadores, ¿quién ayuda? Usted tiene que ofrendar y diezmar en su iglesia al pastor que le predica la verdad, que aunque le hable duro es por tu bien. Y no estás regalando tu dinero a cualquier hereje mentiroso que te dice, si tú le das a Dios, Dios te devuelve al 100 por 1. Si tú das 1, Dios te devuelve 100. Entonces das por ambición, no por amor. Eres tan hereje como el que predica. Como si Dios, ¿qué? Fuera una prostituta que se vende por dinero. Terrible. Tienen lo que merecen, hijo. Y a los pastores humildes de la sana doctrina los desamparan. Pero cuando sale cualquier hijo del diablo en la televisión a predicar mentiras y babosadas, le creen. Más bienaventurado es dar que recibir. Trae tu dinero y Dios te lo va a multiplicar. Ah, chévere. Y si eso funciona, ¿por qué no dan ellos y son los bienaventurados? ¿No ve que más bienaventurado es dar? Entonces que empiecen dando ellos, Dios les multiplica al 100 por 1 su propia plata y nos dejan de pedir a nosotros. Y nos demuestran con los hechos
que Dios les devuelve al 100 por uno. Si es tan efectivo, ¿por qué no lo ponen en práctica ellos? ¿Por qué nos cargan a nosotros algo que ni ellos hacen? ¿Sabe por qué? Porque ellos saben que eso es mentira y no funciona. Los tontos son los que le creen. Ahora mire.